Atención, presentaron esta mañana su renuncia 8 de los 10 integrantes que tiene la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno. Están renunciando Rodrigo Primi, Mónica Cifuentes, abogados muy prestigiosos que dicen en su carta de renuncia que obedece a las nuevas circunstancias políticas. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, estos 8 de los 10 integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal oficializan su decisión en una carta enviada al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en donde aducen razones y circunstancias políticas. Como usted dice, la carta está firmada por Rodrigo Primi Yepes, por Iván Orozco Abad, Miguel Emilio de la Rota Oprimi, Mónica Cifuentes Osorio, María Victoria Llorente Sardi, Mauricio Pagalugo, Luis Fernando Cano Blandón y Gloria Patricia Lopera Mesa. En esa carta enviada al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, recuerdan que en su momento hicieron parte de la Comisión Asesora desde febrero de 2023 por el nombramiento del entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, y dicen en la carta que formalmente su periodo de 2 años terminó en febrero de 2025. Agregan que posteriormente la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, nos propuso continuar como los integrantes de esa comisión asesora y aceptamos su responsabilidad, esa posibilidad. La resolución de la señora ministra Buitrago, dice la carta, y esto es importante, Néstor, no alcanza a ser formalmente adoptada, por lo cual es posible que se encuentre para su firma con la constancia de nuestra aceptación. Sin embargo, dice la carta, dadas nuevas circunstancias políticas, consideramos que no podemos seguir siendo parte de esa comisión asesora, por lo cual, por medio de la presente carta, estamos revocando nuestra aceptación. El señor ministro de Justicia queda entonces en libertad para conformar la comisión que estime más idónea para asesorar el estado de la política criminal del Estado y nuestros mejores deseos en el desempeño de sus funciones, dice esta carta, como usted dice, Néstor, de esos 8 de los 10 integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal que han sido invitados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en febrero de 2023 para ser parte de esa comisión. Y también se conoce otra comunicación por parte de 24 ONGs y centros de estudios del país que le piden al gobierno nacional suspender la consulta popular por decreto. Aseguran que convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona, dice la comunicación, la separación de poderes. Agrega que las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes y no por el presidente de la República. También señala que el respeto a los procedimientos, a la división de poderes y a los tiempos institucionales es la base sobre lo que se construye la confianza democrática y se evitan los cambios autoritarios, incluso cuando estos se invocan en nombre de causas populares, obviamente haciendo un mensaje directo y tácito al presidente de la República. También instan en esa comunicación esas 24 ONGs al Congreso de la República a abstenerse de realizar prácticas parlamentarias indeseables y también a los jueces a que realicen los controles debidos a las actuaciones legislativas y también administrativas. Bueno, esto no me parece tácito, Slobodan. Dice esa carta, evitar que un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario. Ambas, la renuncia de los abogados de la Comisión Asesora de Política Criminal y esta carta, tienen algo en común, y es la presencia del doctor Rodrigo Primi, que hace parte de una de estas organizaciones de justicia que está hoy pidiéndole al presidente Petro que no convoque la consulta popular por decreto. Doctor Uprimi, buenos días. Buenos días, Néstor, y un saludo a la audiencia. Debo decir primero, Rodrigo Uprimi me parece uno de los grandes abogados constitucionalistas de Colombia, que está hoy en estos dos temas. Doctor Uprimi, bienvenido. ¿Por qué renunciaron ustedes 8 de 10 a la Comisión de Política Criminal? Como lo dice la carta, en sentido estricto no es una renuncia, porque nuestro periodo ya se había vencido en febrero, sino que la ministra Buitrago nos propuso continuar y habíamos aceptado, pero como la resolución no se logró adoptar por la renuncia de la ministra Buitrago, entonces lo que hace la carta es revocar nuestra aceptación. La figura de revocar la aceptación se parece mucho a una renuncia, ¿no? Pero una renuncia quiere decir que uno está en la función, y entonces no aceptar es otra cosa. Entonces es por eso que quiero hacer esa precisión. ¿Y por qué decidieron no seguir con el nuevo ministro de Justicia? Por las razones que dice la carta y los exintegrantes de la comisión nos pusimos de acuerdo en el texto de esa carta
y acordamos que no haríamos nuevos comentarios sobre la misma porque la consideramos suficientemente clara. Y yo honro ese acuerdo, por lo que sobre esa carta no tendría nada más que comentar, salvo recordar que esa es una función que es ad honorem. Nosotros no éramos funcionarios ni estábamos remunerados para nada por el gobierno nacional. Era una función ad honorem de profesores universitarios o expertos en política criminal que aceptaron la posibilidad de asesorar al Estado en esta materia. La carta dice, doctor Rodrigo, nuevas circunstancias políticas, que ese es el motivo. ¿Cuáles son las nuevas circunstancias políticas? El cambio de ministro, por supuesto. Como ya le dije, Néstor, prefiero no comentar porque ese fue el acuerdo con los colegas de la comisión. Pero esas nuevas circunstancias políticas tienen que ver con la otra carta de hoy, doctor Uprimi, que es la carta de estas organizaciones, ONGs, organizaciones de derechos humanos, que le están diciendo al gobierno pilas con convertirse en un régimen autoritario. ¿Qué es lo que pasaría si usted llega a convocar a una consulta por decreto? Digamos, yo creo que ese es otro debate ligado, que es el debate de si el llamado decretazo, como lo ha llamado el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es constitucional o no. Y lo que varios hemos sostenido es que ese decretazo es manifiestamente inconstitucional y que tensiona gravemente la separación de poderes. Y hace que un gobierno que se había mantenido dentro de los cauces constitucionales pues tome una medida francamente inconstitucional. Entonces esa es, digamos, una circunstancia política que estamos viviendo muy desafortunada hoy. Sí, y hoy la va a firmar, la va a lanzar el presidente Petro a Cali. ¿Qué se imagina usted, doctor Uprimi, qué va a pasar? ¿Cuál es el tribunal, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional? ¿Cuál es el control al que el gobierno tendrá que estar sujeto de aquí en adelante? Yo creo que ahí hay alguna ambigüedad. Yo aún espero que el presidente se abstenga de sacar ese decretazo por ser manifiestamente inconstitucional. Yo estando a favor de la reforma laboral y estando a favor de los mecanismos de consulta popular, de consulta ciudadana, pero creo que uno no puede hacer una consulta que requiere el concepto previo favorable del Senado contra una votación negativa del Senado. Eso es romper la separación de poderes. Yo creo que la tesis del ministro de Justicia de que eso es una excepción de inconstitucionalidad por el presidente es equivocada. Ahí lo que están es convirtiendo al presidente de la República en una especie de superjuez constitucional que podría decir qué actos de los otros poderes son válidos o no, y eso es inaceptable. Entonces, por eso creo que es un decreto, sería un decreto francamente inconstitucional. Sí. Si finalmente... Sí. No, le iba a preguntar sobre eso. Si usted cree en esta advertencia que ustedes hacen de que estamos o podríamos convertirnos en un régimen autoritario, y le quiero decir, el presidente Petro ya está anunciando en Cali, la firma hoy, esto parece inevitable. ¿Estamos a punto de un golpe, como están diciendo tantos colegas abogados suyos? No, yo creo que es un decreto francamente inconstitucional, que es una afectación grave de la separación de poderes, pero que no estamos en un golpe de Estado. Yo creo que eso es tremendista. Lo que pasa es que el deterioro de las democracias, como lo han mostrado autores como Levinsky en su texto de cómo mueren las democracias, el deterioro de las democracias se da poco a poco. Ya no hay asaltos a las democracias por golpes de Estado, digamos, de militares o incluso por cierres de congresos tremendistas, sino que hay es una progresiva erosión de los elementos constitutivos del Estado de Derecho, que es el presupuesto para que exista realmente una democracia genuina.
Entonces ese sería un paso en esa dirección, un paso en la erosión del Estado de Derecho, al permitir que un presidente, frente a no por descuido, sino frente a advertencias que ha hecho muchas personas de que ese decreto no debe expedirse por ser inconstitucional, a pesar de eso lo hace. Eso pondría en tensión muy fuerte, porque si después algún juez declara nulo ese decreto, entonces también podría plantear que es nuevamente obstáculos de sectores que no quieren las reformas. Claro. Y yo creo que eso es además absolutamente innecesario, porque el presidente podría jugársela para impulsar en estos pocos días que quedan, infortunadamente, la reforma laboral en el Congreso, y si se hunde la reforma laboral, tendría mucho más legitimidad para volver ahí sí a presentar una consulta popular sobre el tema. Sí, ahora, hoy ha sido citado a las 8:30 de la mañana, hace 25 minutos, la plenaria del Senado para discutir en último debate la reforma laboral, y el compromiso que hay es sacarla adelante entre hoy y mañana. Es decir, que en teoría ese escenario no se vislumbra tan fácil, pero quiero preguntarle, doctor Uprimi, sobre lo que usted plantea. Usted nos dice que es tremendista hablar de un golpe de Estado, pero le pregunto si, como algunos otros expertos señalan, usted está de acuerdo en que esa tesis de la excepción de inconstitucionalidad, que es la que cita el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para que el presidente de la República expida el decretazo, ¿no sería la puerta de entrada hacia un régimen autoritario, hacia un régimen que desconoce a través de ese mecanismo espuriamente las decisiones del legislativo y de la rama judicial? Sí, claro, por eso es un paso en esa dirección. Yo lo que creo es que el ministro Montealegre confunde dos cosas que son muy distintas. Claro que el presidente de la República puede en determinados momentos invocar la excepción de inconstitucionalidad, pero eso sucede cuando el presidente de la República tiene que tomar una decisión y encuentra que la ley aplicable al caso es inconstitucional. Entonces el presidente tiene que tomar una determinación, por ejemplo, hacer un nombramiento, y resulta que encuentra que la ley que regula ese nombramiento es francamente inconstitucional. Entonces en ese momento el presidente aplica la excepción de inconstitucionalidad y dice: yo inaplico esa ley y aplico directamente la Constitución, y por consiguiente hago o no hago tal nombramiento. Esa es la excepción de inconstitucionalidad. Frente a un conflicto de normas, yo aplico de manera preferente la Constitución y no la ley. Pero este no es el caso. Aquí lo que Montealegre está pidiendo es que el presidente, sin tener una decisión que tomar, no está obligado a tomar ninguna decisión, él declare, no que una norma, sino que un acto del Congreso, que es una votación, es inconstitucional. Yo creo que además todos los argumentos de los supuestos vicios de inconstitucionalidad son equivocados, y lo podemos ver. Pero decir que el presidente puede entonces ahora declarar que esta votación del Congreso es inconstitucional sin que el propio Congreso lo reconsidere, o sin que un juez lo declare, eso es riesgosísimo. En eso estoy de acuerdo. Doctor Uprimi, usted, creo recordar, ¿no fue magistrado auxiliar de Eduardo Montealegre en la Corte Constitucional? Sí, yo fui magistrado auxiliar de Eduardo Montealegre y creo que fue un buen magistrado. Y creo que en su momento introdujo una de las doctrinas más importantes de la Corte Constitucional en materia de procedimientos en el Congreso, que es el principio de la instrumentalidad de las formas. Ese principio quiere decir que una irregularidad no genera automáticamente un vicio de nulidad o de inconstitucionalidad de un acto del Congreso, como una ley o una votación, sino que se necesita que esa irregularidad afecte el valor fundamental, que es la formación de la voluntad democrática de las cámaras. Yo creo que si el ministro Montealegre recordara lo que decía el magistrado Montealegre,
tendría que concluir que la mayoría de las, o yo creo que la totalidad de las irregularidades que él menciona no son vicios. Por ejemplo, veamos una, esa que ha señalado el ministro Benedetti, que no hubo una proposición anunciando que se iba a votar. Es posible que haya una irregularidad, pero ¿afectó la voluntad democrática de las cámaras? ¿Alguien en Colombia no sabía que en ese momento se estaba votando la consulta popular? Claro que todo el mundo sabía, todos los senadores sabían, el propio ministro sabía, tan sabía que se puso muy bravo al final y empezó a manotear. Entonces, incluso si hubiera habido una irregularidad, eso no es un vicio. El segundo, que cerró demasiado rápido la votación. Primero, no es cierto que hubiera sido una votación inusualmente corta. Fueron 3 minutos, que es bastante usual. Yo creo que el presidente del Senado, Cepeda, que está en contra de la consulta popular y no ha sido muy imparcial como presidente del Senado, no ha realizado una buena tarea, debió dejar más tiempo. En eso estoy de acuerdo. Pero eso afectó la voluntad democrática de las cámaras. En el momento en que cierran la votación, había votado más del 90% de los senadores. Quedaban por fuera sin votar de quienes asistieron a la sesión 9, que podrían estar afuera. De esos 9, la silla vacía mostró con un estudio detallado que 6 de esos 9 tenían que votar negativo, porque hacían parte de partidos cuyas bancadas habían decidido estar en contra de la consulta. O sea que si se hubiera dado más tiempo para votar, no afectaba el sentido de la votación. Entonces, incluso si hubo una irregularidad, no hubo un vicio. El tercero, que se le negó la apelación a la senadora Pizarro. Yo creo que eso fue una irregularidad. Yo creo que el presidente del Senado debió aceptar esa apelación. Ella pedía que se ampliara el tiempo para votar. Entonces sí pudo haber una irregularidad, pero ¿afectó eso el sentido de la votación? No. Si se hubiera permitido votar por más tiempo, esos 6 senadores que tenían que votar en contra por disciplina de bancadas, pues hubieran confirmado el sentido de la votación y así sucesivamente con todos los demás vicios. Entonces yo creo que no hubo esas enormes irregularidades con las cuales el ministro Montealegre quiere decir que se aplica el artículo 5 de la ley 5 de 1992, el reglamento del Congreso, que dice que la reunión, que cuando hay una reunión del Congreso por fuera de las condiciones constitucionales, lo que se haga carece de toda validez. Ese artículo no tiene nada que ver con eso. Ese artículo es cuando el Congreso hace reuniones por fuera de las condiciones constitucionales. Por ejemplo, que el Congreso se reuniera en sesiones extraordinarias sin convocatoria previa del presidente. En ese caso, cualquier acto del Congreso en esa reunión carece totalmente validez, pero este no es el caso. Estaban reunidos en una reunión regular del Congreso, en una sesión regular del Congreso, y puede que haya habido irregularidades. Yo no creo, hubo jugaditas desafortunadas del presidente del Senado, pero yo no veo esos vicios protuberantes. Esa es una buena definición, que una jugadita o una irregularidad no es necesariamente un vicio de constitucionalidad. Doctor Uprimi, ¿usted cree que los ministros, que ya firmaron todos, están en un problema jurídico judicial hoy, los que firmaron el decreto con la convocatoria a esa consulta popular? Se lo pregunto más claro. ¿Se extralimitaron, prevaricaron quienes firman ese decreto? Yo creo que va a haber denuncias penales por prevaricato y que esas denuncias penales tienen algún sustento. Y ahí habrá el debate sobre el alcance del prevaricato, que es siempre el tema sobre qué tan manifiestamente ilegal era la decisión o la resolución que se toma. Y ahí entonces habrá los que digan, pero es que mire, si un ex magistrado y expresidente de la Corte como Montealegre dice que se puede, entonces no es prevaricato, pero las denuncias las habrá y yo creo que podrían tener algún sustento. Algo también un poco raro del argumento de Montealegre sobre de que se aplica el artículo 5 del reglamento del Congreso, que sería una reunión por fuera de todas las condiciones
de funcionamiento del Congreso, es que si eso fuera así, ese artículo lo único que hace es reproducir el artículo 149 de la Constitución, y ese artículo 149 de la Constitución dice que todos los que participen en esa reunión deben ser sancionados. Entonces eso implicaría que todos los congresistas que estuvieron en esa votación del 14 de mayo, y incluido el ministro Benedetti, deberían ser sancionados por haber participado en una reunión por fuera de las condiciones constitucionales, una posible usurpación de funciones. Entonces yo me pregunto si Montealegre, ahora que es ministro y con el deber que tiene de denunciar los delitos de los cuales tenga conocimiento, si va a denunciar al ministro Benedetti y a todos los congresistas. Me da la impresión, escuchándolo, doctor Uprimi, que Montealegre, que fue su jefe en la Corte Constitucional, termina siendo el causante de todas estas rupturas suyas. Es el causante de las rupturas en relación con el debate de la consulta popular. En relación con todo, con la salida de la Comisión Asesora de Política Criminal, con la carta advirtiendo de un riesgo de una ruptura de un régimen autoritario en Colombia. Todo esto tiene nombre propio. Quiero saber si yo lo estoy interpretando bien. Todo el responsable de todo esto es Eduardo Montealegre. Yo respondo por mis acciones, pero yo no puedo comprometer la decisión de mis colegas. Yo he estado en controversia abierta con el ministro Montealegre sobre el tema de la consulta, y me parece que sus consideraciones en relación con la consulta totalmente equivocadas, y así lo he señalado. Los argumentos de por qué no renunciamos o declinamos la aceptación de la comisión asesora son los que están en la carta. Vale, lo entiendo. Doctor Uprimi, gracias por acompañarnos esta mañana. Como siempre, es un gusto cualquier posibilidad para saludarlo. Muy amable. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.